En el presente episodio hablaremos acerca del blues. El blues es una expresión musical que llegó a los Estados Unidos de América del Norte a través de los esclavos, estos que provenían principalmente de la costa occidental de África. Este tráfico de esclavos se produjo ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XVII hasta 1812, año en el que quedó prohibido su comercio. Sin embargo, la esclavitud no se aboliría hasta 1863. Estos viajaban en barcos encadenados, por lo que se conjetura que la única forma musical que ellos podían interpretar era la vocal, aunque pudiera ser que algún instrumento llegaría con ellos en su viaje. A finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX, había en las plantaciones esclavos que tocaban el violín, el banjo o flautas, bastante primitivas. En concreto, el banjo casi siempre se puede asegurar que es la versión de un instrumento similar de Senegal, de 5 cuerdas, llamado alam. Sus orígenes. El origen del blues. La primera distinción entre las canciones que la interpretan en su momento los afroamericanos ya en el siglo XIX, siglazo. Esta estaría entre los espirituales o canciones religiosas y las canciones mundanas o blues propiamente dicho, mientras que los espirituales se entonaban en la iglesia por un grupo de cantantes, contando además con el beneplácito de los bancos que veían estos cánticos menos peligrosos para el mantenimiento del statu quo, ya que las letras se referían a la salvación en el más allá. El blues era interpretado por un solista y la temática en sí era los problemas cotidianos, el día a día. Ya centrados en este aspecto mundano y terrenal de esta música popular afroamericana, se podría diferenciar entre el work songs o los cantos de trabajo y los hollers. Los cantos de trabajo están asociados más a las cuadrillas de trabajadores negros o a las brigadas de prisioneros desparramados por las sucias y polvorientas carreteras del sur, interpretando ritmos uniformes y comúnmente con frases improvisadas por una voz solista y un estribillo con el que se responderían el resto de trabajadores. El holler es un blues, este blues es más un estilo de a capela, con el cantante interpretando por sí mismo, pero con un elevado tono de voz y una mayor libertad en su ritmo. Es así que se han relacionado más las canciones de trabajo con Mississippi y los hollers con Texas, debido principalmente a las condiciones geográficas y demográficas diferentes entre ambos estados, aunque esto haya que tomarlo con la suficiente prudencia. No fue hasta 1890 aproximadamente que los estudiosos del folclore comenzarían a coleccionar la música popular, y hasta comienzos de 1900 no se realizaron las primeras grabaciones de esta música, y lo único que se sabe con certeza es que hasta este momento tanto las work songs o como los hollers se interpretaban sin ningún tipo de acompañamiento instrumental a capela. ¿Cómo llegó a ir siendo conocido esta música por el americano común, ya fuera de grandes ciudades o de pequeños villorios? A través de estos minstrels shows, que eran espectáculos itinerantes con cierta similitud con el teatro ambulante,
con actuaciones que incorporaban canciones, danzas e interpretaciones instrumentales acompañadas del banjo o violín principalmente. Los actores eran blancos, que se pintaban la cara de negro o los imitaban. La mayoría de las veces con no muy buen gusto, aunque en algún caso sí se ponía en cuestión la esclavitud. Los personajes y comportamientos de los esclavos negros, estos espectáculos ambulantes eran habituales a mediados del siglo XIX y muchas de estas canciones interpretadas pasaron a formar parte de la música popular. Un aspecto importante que podemos considerar fue el abandono con el tiempo por parte de los músicos afroamericanos del uso del banjo debido a la imagen negativa que daban de los negros en los minstrel shows que hablaba. Las primeras grabaciones, es muy conocida la anécdota de W.C. Handy esperando en una estación a que llegara su tren. Era el año 1903. Cercano a él se encontraba un músico negro tocando la guitarra con un cuchillo en su mano izquierda y cantando un tema muy de su preferencia, I'm Going Where the Southern Crows de Yellow Dog. Esta anécdota la relata en su propia autobiografía y no parecería muy real, pero él se autoproclamó como el inventor del blues, aunque sí tuvo la idea de pasar a partitura las canciones que él escuchaba en los barrios negros. Y dos temas suyos eran Memphis Blues y el otro Street Louis Blues. Han pasado a la historia como unos de los primeros blues en ser editados en una partitura con una estructura musical que era la de las 12 barras. Hay otro punto importante a añadir, es que las primeras grabaciones del blues no fueron blues propiamente dicho, incluían también baladas populares o country. Además, las compañías discográficas eran propiedad de blancos y quienes supervisaban esas grabaciones eran blancos, que utilizarían a cazadores de talentos que eran propietarios de tiendas locales y también blancos. Las grabaciones realizadas fueron las que ellos mismos quisieron. ¿Se perdió acaso algo en el camino? ¿Alguna forma musical no les gustó? ¿No le grabaron y si le perdió en el transcurso del tiempo? Fue la compañía OK Records quien grabó por primera vez a una cantante negra. Recordamos a Mamie Smith. Esto fue en febrero de 1920 y aunque el sello no promocionó el disco, su inesperado éxito de ventas llevaron a esta cantante de nuevo al estudio. Otras compañías discográficas empezarían a vislumbrar el potencial que podía tener estas grabaciones. Hubo un buen número de cantantes femeninas que grabaron discos durante los años 20, utilizando generalmente orquestas de jazz como acompañamiento, como por ejemplo Clara Smith, Bessie Smith, Ida Cox, Ma Rainey, Alberta Hunter y muchas. Pero a finales de los años 30, el papel tan destacado que habían jugado todas estas mujeres empezaría a declinar para la gran mayoría de ellas. A medida que se han realizado grabaciones del classic blues, más compañías querían entrar en este reparto de la tarta y comenzarían a buscar nuevos intérpretes lejos de las grandes ciudades. Fue, por tanto, inevitable que se acabaran por registrar en disco temas del blues rural o down home blues. Parecería ser que los primeros acontecimientos
fueron en 1924 y los dos primeros en ser grabados pudieron haber sido Daddy Stop Pipe y Papa Charlie Jackson, Papa's Loudy Loudy Blues. La primera grabación fonográfica del blues rural, en opinión de Frank Tiro. El apogeo como tal del folk blues se dio entre 1920 y 1930, 10 años, con la eclosión de las formas musicales que han pasado a la historia de la música popular americana. Y estos tres principales estilos se podrían resumir en el blues de Delta, el Piedmont y el blues de Texas, con una referencia a las jug bands con un arraigo especial en Memphis, y unido a estos estilos estaría la propia idiosincrasia del bluesman. Lo que más le gustaba al intérprete de este género era ser libre y poder viajar de acá para allá, como un hobo, es decir, vagabundeando y viviendo de su música en época de vacas gordas y trabajando temporalmente cuando las cosas no pintaban bien, época de vacas flacas. La gran mayoría de los blues singers de la primera época que hablamos eran prácticamente analfabetos, y un porcentaje elevadísimo de las canciones que interpretaban eran tradicionales y se les habían aprendido de memoria, aunque se darían casos del bluesman que fueron bastante prolíficos componiendo. En el caso del blues de Mississippi y Texas eran común el martilleo de las teclas del piano y las cuerdas de la guitarra, junto con el uso de un tubo de cristal o metal, una navaja o un anillo que se deslizaba a lo largo de las cuerdas para producir un sonido quejumbroso. El Delta Blues, cuando se habla de el Delta Blues rural, automáticamente casi todo el mundo piensa en el blues del Delta del Mississippi. Ha sido además el estilo del blues más escuchado por grandes artistas blancos del rock and roll y el que más les influenció. Este estilo se puede situar geográficamente en los alrededores del Clarksdale, de donde eran originarios Charlie Patton y más tarde Muddy Waters, y fue el primero a quien se le puede considerar el músico que forjó este estilo. Para algunos, el fundador del blues del Delta. Otros grandes fueron, por supuesto, Songhouse Skip James, uno de los pocos con estudios y que además tocaría el piano, Tommy Johnson, Buddha White o Robert Johnson, cuya leyenda y música han superado a la de los demás, y quizás solamente para hablar o mejor dicho, por haber sido descubierto por los músicos blancos del rock, a pesar de su reconocidísima valla musical y compositora. El blues del profundo sur del delta de Mississippi se expresaba con total desnudez. Cada nota sale del alma y el canto es apasionado y áspero. Los ritmos son enérgicos, se tocan pocas notas y la guitarra repite insistentemente una breve frase musical después del canto, y a veces no existe demasiado sentido del compás. El estilo tejano se asemeja bastante al del Mississippi, aunque habría unas pequeñas diferencias, tanto en la forma de cantar, menos descamado, menos desapacible, como en la interpretación, ya que su música tendría aproximadamente más se aproximaría más al patón de las tres frases,
y la estructura de los 12 compases. Algunos guitarristas utilizarían un bajo continuo, potente, repitiendo un único acorde o volviéndose muy suave tras el canto y volver a comenzar de nuevo. Increciendo, la primera estrella del folk blues fue el tejano Blind Lemon Jefferson, sin que nos podamos olvidar de Blind Willie Johnson, más en la línea de lo que se conoce como Holy Blues o blues con temática religiosa en sus letras. Está también el jug bands. Este es importante recordar, ya que utilizaban una gran variedad de instrumentos construidos por ellos mismos, como peines, jarras, tablas de lavar. Interesante. Y el kazoo, ¿qué es esto? Junto con armónicas, banjos, violines, guitarras o mandolinas. Su música era en general muy alegre, en contraposición al estilo más profundo del Delta Blues. Memphis parecería ser que fue la cuna de los jug bands, y con una importante peculiaridad, ya que era una ciudad de confluencias y pasó hacia el norte, tanto para los provenientes del Mississippi como para los emigrantes del este de los Apalaches. Las dos bandas más famosas de jarra fueron la Memphis Jug Band del guitarrista y cantante Willie Slate y el Cannon Jug Stompers del bajista Gus Cannon y el armonicista, así es como le llaman, Noah Lewis. Tenemos el Piedmont, también conocido como el blues de los Apalaches, la cadena montañosa del este paralela a la costa atlántica y que aísla las Carolinas, Virginia, Georgia y parte de Tennessee. Los artistas del Piedmont estarían más en la tradición del songster, que interpretaba una mayor variedad de músicas populares, siendo este blues más desenfadado que el de la anterior, el Delta, con una fuerte influencia del ragtime. Y su principal característica es el método finger picking. Al tocar la guitarra, Blind Boy Fuller, Reverendo Gary Davis, Blind Blake, George White y Buddy Moss, también Blind Will McTell y Sonny Terry y Brownie McGee. Son estos algunos de los principales ejemplos de este estilo. Tenemos el blues eléctrico. Este es a muy grandes rasgos. Todo empieza a finales de los años 30 con la ampliación de la guitarra y de la armónica. Sin embargo, esta brevísima afirmación merecería ser desmenuzada al menos unas cuantas líneas. Chicago, a raíz de la Gran Manzana, de la Gran Depresión, por allá en 1929, y una cada vez mayor miseria y segregación racial en el sur, una gran masa de población negra, principalmente procedente del Mississippi, va a emigrar al norte para instalarse mayoritariamente en Chicago. El tren se convertiría en su medio de transporte, en su sueño de libertad y en su salvación económica. Con dos paradas trascendentales para la historia de este género, de este estilo, el blues, en este largo y duro viaje, Memphis y St. Louis estarían dándose del country blues a la ciudad con un patrón musical más seco, duro y descarnado, conforma el blues urbano, con su germen y origen de Leroy Carr y Francis Scrapper Blackwell, y de este proceso exclusivo surgiría el denominado blues eléctrico. Habrían dos figuras
imprescindibles que ya se estarían recibiendo en Chicago en los años 20: William Lee Conley, Brownsy Big Bill Brownsy y Hudson Whittaker Tamparrett, que incorporarían a sus grabaciones piano, bajo, saxofón y trompeta. La batería se agregaría al blues hacia los años 40 y ambos servirían de cabeza, de puente y de magníficos anfitriones del resto de músicos que continuarían llegando a la ciudad del viento. El tercer músico a tener en cuenta en este estilo fue John Lee Williamson, Sonny Boy I, que dio a la armónica la posibilidad de un saxofón. Lo hacía en una orquesta y también añadiría un piano a sus grabaciones. John Lee Williamson sería el primero en amplificar la armónica, y John Lee era de Tennessee, y no podríamos dejar de mencionar a su mayor influencia. Su paisano, a quien admiraba bastante, era Sleepy John Stess, conocido como el poeta del blues de Tennessee, que junto con su inseparable armonicista y amigo Jamie Nixon fueron los primeros creadores del dúo de la armónica y guitarra. Tenemos el flujo migratorio hacia el norte. Continuaría con la Segunda Guerra Mundial, con una nada de población negra, casi el 60% procedente de Mississippi, llegaría a Chicago para trabajar en la industria del armamento, y estableciéndose primero en el South Side y más tarde en el West Side. Big Bill Brownsy realizaría algunas sesiones con guitarra eléctrica por allá en 1938, pero sin ningún propósito de darle una continuidad. Sin embargo, a partir de mediados del año 40, prácticamente todo el blues que se realizaba en Chicago era eléctrico, y en los años 50 de las dos bandas que dominarían la escena musical serían Muddy Waters y el combo Howlin' Wolf. La gran contribución de Muddy al blues fue principalmente que tuvo y retuvo muchos elementos del folk blues del Delta, como era el uso de la slide y las canciones escritas de la forma del blues tradicional, dándole además una nueva dirección a esta música. Al añadir la guitarra eléctrica y la armónica, amplificaba junto con el uso de la batería, y su influencia no solo llegaría a los músicos negros del blues, sino también a los blancos, como Paul Butterfield o Mike Bluesfield, y las bandas inglesas del rock. California, otra importante corriente migratoria, se produjo acá por estas mismas fechas, desde Texas y en menor medida desde Luisiana y Oklahoma hacia California para trabajar en los astilleros, sin olvidar el éxodo desde los estados que habían conformado este blues del Piedmont hacia Nueva York. Respecto a California, la música de los tejanos se iría fundiendo con lo que se provendría de las orquestas de jazz, así como con la de los sofisticados cabarets de Hollywood, dando lugar a un blues original. El blues de la costa oeste, teniendo en T-Bone Walker, Pee Wee Clayton, el pianista Charles Brown y Lowell Fulson como serían los primeros creadores de este estilo. Algunos músicos que provendrían del jazz habían empezado a explorar el sonido de la guitarra eléctrica, como fue el caso de Charlie Christian, el cual tenía como amigo a T-Bone Walker, que había sido
cautivado por el estilo de la guitarra de Lonnie Johnson, y que también comenzaría a experimentar amplificando la guitarra, considerando como uno de los primeros bluesman en electrificar este instrumento, sin olvidar a Lightning Hopkins, que también tuvo lo suyo, sus pintos. Lo que sí es cierto es que Walker fue el primero en usar la guitarra para tocar frases como si de un instrumento de viento se tratara. Al principio, cuando las compañías de discos empezarían a grabar música hecha por los negros para su mismo público, han creado sus propios catálogos especiales o incluso compañías subsidiarias. A estas grabaciones se les conocerían como Race Records, y poco a poco, a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, esta expresión empezaría a tener connotaciones negativas hasta que en 1949 un redactor de la revista musical Billboard, Jerry Wexler, y que más tarde sería el productor del sello Atlantic, adoptaría el nombre de Rhythm and Blues, R&B. En los años 50 y 60 este término se había extendido y popularizado, conociéndose con la amplia expresión de la electrificación ya vista anteriormente. Las pequeñas diferencias que presentaría el R&B con el blues es la inclusión de una batería de sección del ritmo y la utilización de instrumentos de viento, sobre todo saxofón. Unas historias más coherentes de las letras de las canciones y una vocalización más clara por parte del cantante para que a la audiencia blanca le fuera más fácil seguirla. A partir de 1946, Memphis era un hervidero de trabajadores negros procedentes de las zonas rurales y un punto de encuentro de muchos grandes bluesmen en Billy Street, donde cada vez más fueron frecuentes escuchar blues eléctrico en detrimento de las jug bands. Aquí tenemos a B.B. King. Hacia 1948 empezaría a forjarse un nombre en esta mítica calle. Muchos artistas de blues que tocaban en solitario, a dúo, acomodaron permanentemente o temporalmente en la ciudad, dedicándose o destacándose entre los años 20 y 40 a Fannie Lewis, Frank Stokes, Jim Jackson, Memphis Minnie, Little Buddy Doyle, los pianistas Specklet Red y Memphis Slim. Figuras importantes del blues del Memphis fue Sam Phillips, que se dio cuenta que muchos artistas no habían grabado nunca. Montó un estudio de grabación y empezaría a venderse el resultado a determinadas compañías de discos como Chess o Modern, hasta que fundó el sello Sun en 1951. Tenemos el St. Louis. Es necesario mencionar esta ciudad, ya que por su enclave estratégico y fluvial fue uno de los centros industriales principales de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Ya habían músicos de ragtime en el gueto y se comenzaría en el siglo XX. El blues que se escucharía en la ciudad en mención era ejecutado principalmente por pianistas, posibilitando que artistas como Roosevelt Sykes se instalarían en esta ciudad, así como luminarias de la talla de Robert Nighthawk o Big Joe Williams, e igualmente Henry Townsend y Pretty Wheatstraw, que tocaban tanto la guitarra como el piano. Luego, a partir de 1937, se daría el finiquito a esta música por parte de las autoridades locales,
tras las denuncias efectuadas por los ultra ortodoxos de la virtud, y no sería pues hasta finales de los años 60 en que resurgiría de las cenizas con la llegada del Ike Turner, Little Milton y Albert King. Y no podemos olvidar la otra ciudad, Missouri, Kansas City, también con el piano como instrumento ilustre, además de la mezcla de los sonidos jazzísticos de Nueva Orleans. Jay McShannon, Julia Lee y Pete Johnson, que dijo que el boogie era en realidad un blues en fuga. Uno de los grandes del boogie woogie, son algunos de los artistas más representantes de Kansas City. La ciudad Nueva Orleans, esta de la diversión, del Dixieland, la cuna del jazz, del Mardi Gras de la ciudad, sin estudios de grabación hasta 1945 y una fuente inagotable de pianistas desde Jelly Roll Morton, impagable, de historia en cómic de este hombre, realizada pues por Robert Crump y Crampton Jack Dougherty, más tarde Fats Domino, con su récord de grabaciones y ventas, con los arreglos del trompetista Dave Bartholomew y el profesor Longhair, creador del estilo denominado Gumbo, sin olvidar el guitarrista Eddie Guitar Slim Jones. En la ciudad Swan Blues, el sonido perezoso del blues de los pantalones de Luisiana, el Swan Blues realmente fue una invención del productor J.D. Miller, que, asociado con el propietario del sello Excelsior, se dedicó a buscar y descubrir y grabar a toda una colección de músicos en función de su gusto musical, como era el sonido de la armónica de Jimmy Reed. Esto ocurrió ya más tardíamente, a partir de 1953, y así han pasado a la posteridad Slim Harpon, Light Twin, Slim with Perrin Smith, Lonesome Sundown y Lassie Lester. En Nueva York, la migración provenía de Carolina, Georgia o Florida, y a finales de los años 30 Led Belly estuvo en la ciudad grabando para pequeños sellos en la década de los años 40. En el barrio negro de Harlem se oiría al blues gracias a Sonny Terry, Brownie McGhee, Reverendo Gary Davis y George White, que residían en esa ciudad, Nueva York. Sin embargo, el blues no gozó en Nueva York de la popularidad que se esperaba, que obtuvo en Chicago, y la mayoría de la música que se gestó en esta ciudad alrededor del Teatro Apolo se denominó doo-wop, con cantantes interpretando a capela en un sentido más pop, con coros armoniosos más alineados con el gospel. En definitiva, una música que se desarrolló en Nueva York con muy poca relevancia en el blues. Hasta aquí ha llegado pues esta bravísima historia del blues. Espero que